vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos por voluntad del Creador, dispuestos a compartir con ustedes la palabra que les puede ayudar para algo. Puede fortalecer, cambiar en ciertos aspectos, tener un buen conocimiento, saber verdaderamente y conocer el verdadero evangelio y la verdadera palabra de Dios. Hoy reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de todos los pastores a nivel del mundo y todos los hermanos. Bendecidos con toda bendición espiritual. Abrazos, saludos de mi familia. Y aquí estamos, dispuestos. Hoy voy a hablar con ustedes o a compartirles lo que salió Jesús de Nazaret a hacer. El sembrador. Hoy voy a hablarles del sembrador. Como la enseñanza me comió 2, 3, 4 o 5 hojas más, me tocó partirla a la mitad para darte esta primera enseñanza y el domingo darte el resto. Espero que te ayude, que el Espíritu de Dios use y hable por mi boca. Saludos de mi familia y aquí estamos firmes en el Evangelio de la Gracia, a pesar de estamos sembrados, plantados en la casa de nuestro Padre. Espero que Dios te abra los ojos del entendimiento con esta enseñanza y que puedas verdaderamente valorar la palabra cada día. Mucho calor, mucho calor, mucho calor, pero aquí estamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por el día de hoy. Gracias por tu presencia ya en nuestras vidas. Gracias por permitirnos sumergirnos en la sangre del Cordero de Dios y en el agua pura de tu palabra, lavando nuestras conciencias de obras muertas y todo nuestro ser, para poderte servir a ti, que eres un Dios vivo, santo y real. Usa mi boca, usa todo mi ser. Yo no sé nada, todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. En el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Te doy gracias porque esta es la semilla que espero que caiga en una buena superficie para que dé fruto conforme a tu propósito y que se pueda conocer
verdaderamente qué es lo que tanto tú anhelas establecer aquí en la tierra. Te doy gracias por todos y cada uno de los bendecidos en el mundo entero. Te doy gracias por mi hogar, mi esposa, esas hijas, el ministerio. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a invitarte a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4. Simplemente te voy a hacer una lectura como introducción y pasamos a el libro de Mateo para poder desarrollar esta parábola para la gloria del Señor. El libro de Marcos fue escrito por un judío que conoció personalmente a Jesús de Nazaret en su infancia. Después de que Jesús de Nazaret se fue, luego se constituyó en el asistente de los discípulos que caminaron con Jesús de Nazaret. Entre ellos estaba Marcos. Este libro precisamente fue escrito entre el año 55 del primer siglo al 65. Después de que Jesús de Nazaret llegaba o venía para edificar, construir, instruir, capacitar y hermosear a los judíos que estaban ahí en Israel, judíos hebreos, que guardaban la Torá, que era la palabra de Dios. Él dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se sentó junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella, ahí en el mar. Y todas las gentes estaban en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oí, mira que está la letra mayúscula, oí con acoge, para retener, para asentar, recibir, disfrutar, crecer y conocer. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar la semilla, aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron.
la semilla. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Porque salido el sol pero salido el sol, se quemó las piedras, y el calor de las piedras la quemaron. Y porque no tenía raíz, se secó. 2. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no pudo dar fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció y produjo fruto al 30, al 60, al 70 y al 100 por uno, 3 tipos de fruto. Entonces Jesús de Nazaret les dijo: el que tiene acoe, oído para oír, oiga. Porque usted todo lo oye con la trompa, con la oreja. Esta trompa es la que recibe todo lo natural. El acoe es el oído interno. Por eso él les dice: oído, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola que acabamos de leer. Y les dijo Jesús de Nazaret: a vosotros les es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera hay que hablarles por parábolas todas las cosas. ¿Cuál era el objetivo de esto? Vamos a ver. Para que viendo vean y no perciban, oído y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Oído, escuche y retenga. Con respecto a esto, del versículo 1 al 12, observemos lo que dice Mateo. Capítulo 13. Es similar, pero ve allá el comienzo y mira aquí el comienzo. ¿Con qué fin te muestro este capítulo? Para poderte desarrollar lo que sucedió en ese entonces, para transmitirnos a nosotros lo real, lo auténtico, lo práctico, para que nos traiga ¿qué? Conocimiento y haya en nuestras vidas crecimiento espiritual. Amén. Escucha, voy a leerte aquí en Marcos el versículo del capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, y aquí dice en Mateo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y todas las gentes estaban en tierra junto al mar. Y aquí dice:
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mateo 13. Y el 2 dice, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaban en la playa. Oído, escuche y retenga. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60, el cual a 30 y al cual al 100 por uno. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo él les dijo, porque a vosotros les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene, se le quitará, será quitado. Oído. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Parados. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. Dice, oído, escuche, al término del capítulo 12 de Mateo, del versículo 46 al 50, al final de este capítulo, del capítulo 12, Jesús de Nazaret, que era el Rey celestial, quien había sido completamente rechazado por los líderes religiosos de ese entonces, tomó Jesús la determinación de romper con ellos toda relación. Ahí lo dice. Mientras aún él hablaba, la gente, he aquí, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, interrumpir. Querían que cortara, que estaba en un lugar para ellos sagrado, único y temeroso. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Porque él estaba hablándoles la verdad internamente. Y lo querían sacar, llevar exteriormente. Respondiendo él, Jesús de Nazaret, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Los que están ahí? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
Oído, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿De quién estaba hablando? De los que estaban en ese entonces siguiéndolo a él, haciendo la voluntad de quién, de lo que salió de la boca de él, que fue puesta por el Padre en el corazón o en la mente de él. Entonces, tomó la determinación y rompió con ellos toda relación. El carácter, la personalidad, cuando uno tiene propósito, oído, escucha y retenga, cuando uno tiene propósito, cuando uno tiene anhelos, cuando uno tiene deseos, muchacho, no presta atención a lo que lo vaya a distraer, le vaya a quitar a uno el principio. No tiene que tener personalidad y seguir. Si esto me está llenando, me está dando sabiduría, me está dando conocimiento, muchacho, me proyecto a eso. Si a este le dio resultado, a mí también tiene que darme resultados si yo parto para esto. Dice, oído, en aquel día Jesús de Nazaret salió de la casa y se sentó junto al mar. Esto es algo significativo para nosotros como buscadores del Creador, como cristianos. La casa representa la casa de Israel. Ahí en Mateo 10:6 dice: sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio que él le había encomendado a los discípulos era para el pueblo. Oído, con el cual él anhelaba, deseaba establecer el reino. Eso es. La casa representa la casa de Israel. El mar representa al mundo goín o gentil, como le llaman bíblicamente. Y hay ejemplos de lo que habló Daniel. Vamos ahí a leerlo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Daniel. Capítulo 7. Año 555. Primer siglo. O esto fue antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de que Él llegara a través de Jesús de Nazaret. Daniel capítulo 7, versículo 3 dice: oído, y 4 bestias grandes. No eran animales, bestias, por ser agresivos, manipuladores, interperantes, crueles. 4 bestias grandes, diferentes, la una a la otra, subían del mar, de las gentes, del mundo. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entre ellos el Imperio Romano, mentiroso. Te tengo una.
Te tengo una que en el momento preciso que haya buena madurez, te la voy a soltar. Por ahora no tengo permiso del Espíritu. Que es con respecto a Jesús. De Nazaret. Déjame que Él me ministre y te voy a enseñar lo que por revelación me fue a mí revelado. Por eso en el momento en que conocí el Evangelio de la Gracia, una de las cosas primeras para mí, con respecto a cualquier persona externa o interna metida dentro del cuerpo, yo no le hallaba sabor, no le encontraba. Porque todo mundo, Jesús, 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 Jesús. Y un día le dije a alguien que se llama Jesús allá en la ciudad de Tuluá. Yo le decía a Jesús, Chucho, pero inocente del contenido. Que más adelante, si Dios me lo permite, te lo voy a entregar para que tu consideración. Sacado de la raíz de los originales. Por eso fue que a él le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Para que en ese nombre toda rodilla se doble y confiese con su lengua que Jesucristo es el Señor. Al decir para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, era para el reconocimiento de lo que Él había venido a hacer. Pero, hay un pero. Entonces, cuando yo llevaba por ahí unos 5 años más o menos en el Evangelio de la Gracia, dije, yo no entiendo esto. Si a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él es la palabra. Jesucristo el Señor. Jesucristo es la palabra, Dios y la unción. Me puse a buscar en los originales hebreos y encontré. Por eso es que yo no hablo de Jesús. Jesús representó a Dios en la tierra, cogiéndolo literalmente. Cogiéndolo literalmente. Pero yendo a la raíz de Jesucristo. Jesús murió, cumplió la tarea que era cumplir la ley, toda. Y en el golpe, en los maltratos, en todas las ofensas, en todo lo que lo golpearon para que saliera ¿quién? La unción de que estaba en él, que era Dios a través de Cristo. Cuando Dios me permita sacar lo que te estoy diciendo, tú vas a ver que va a suceder lo mismo cuando Él decía la verdad en este tiempo.
Es lo mismo. No faltarán las críticas, la persecución, que eso no es así, que tal cosa, pero te lo voy a mostrar con los originales. Lo que dicen los originales. Yo no he estudiado hebreo, el hebreo lo aprendí a desarrollar en la gracia, no en su totalidad. Pero gracias a Dios tengo los originales ahí. Y la sabiduría que Dios me dio, con ello aprendí a desarrollar. Entonces, oído, escucha y retenga. Estas 4 bestias, entre estas 4 bestias, la bestia número 1 que prostituyó la tierra fue el catolicismo. Cegó a la humanidad con un solo propósito: de permanecer a costilla de los gobiernos terrenales, pero espiritualmente ya no tiene nada que dar. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Versículo 1 y 15. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Me dijo también: Juan, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Oído, oído, escucha y retenga. El hecho de que Jesús de Nazaret, o Jesucristo siendo el rey, saliera de la casa y se sentara junto al mar, significa que después de romper relaciones con los judíos, oído, abandonó la casa de Israel y se volvió a los goínes, que le llaman gentiles bíblicamente, que no eran judíos. Quiere decir, al pueblo que estaba fuera de Israel, al mundo. Mateo capítulo 3, capítulo 13. Abba Padre. Claro, todo no te lo puedo terminar hoy, pero te lo aseguro que el domingo se te romperá completamente toda la tradición y toda la costumbre, porque la terminaré. Toda maña, todo lenguaje natural que arruina la vida espiritual en otras personas. Toda actitud, oído, toda actitud traída naturalmente del sistema destruye una vida, directa o indirectamente, la destruye, porque en quien se muestra es el mentiroso que habla esa mentira para destruir y engañar a las personas. Sin tener base,
sin tener revelación ni tener conocimiento, a pesar de que todo está revelado. No ha entendido. Porque nunca oyó y nunca vio, sino que copió. Y al copiar, copió mal. Por eso interpreta mal, enseña mal, habla mal. Y lleva al pueblo a ese mal. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 13, versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó junto. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Oído. La barca, en la cual él estaba y estaba en el mar, representa a la iglesia, la cual estaba en el mundo, pero la iglesia no es del mundo. Y te voy a, si Dios me lo permite, que esté más fuerte, más poderoso, que tenga más carnita. Más adelante te voy a mostrar la iglesia que Él quiere ver establecida en la tierra en su plenitud. Está establecido. Por eso la llama Él amada. Por eso la llama Él hermosa, bella. Y te lo voy a mostrar. Pero a mí me gusta andar así. Oído. No era del mundo. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. En contraste con lo que él dijo en las 6 parábolas anteriores o posteriores, que te las voy a mostrar. Mateo 13:24 dice: les refirió otra parábola, ya había hablado de una, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo mundo. Oído. 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. 44, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, oído, un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene, y compra aquel que campo. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, chacho, para poderlas sacar del mar o del mundo. Solamente ellas salen cuando oyen una palabra correcta de parte del Señor. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y la vendió. Fue
y vendió todo lo que tenía y la compró. La iglesia. Oído, escuche y retenga. Al principio de esta parábola, la primera de las 7, que es la que te estoy compartiendo, de las 7 parábolas acerca del misterio del reino, el Señor dijo: el reino de los cielos es, o ha venido a ser, ¿cómo? ¿Qué leímos en el 45? Ha venido a ser como buenas, ¿qué? Como un buen mercader que busca buenas perlas, personas que se dejen perfeccionar para poder componer la verdadera iglesia de Dios. No la estructura, sino el cuerpo. Dice: oído, escuche y retenga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, mundo, tierra, el cual un hombre la halla y la esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene para comprarla. Oído, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, personas. Que eso es lo que dijo Jesús de Nazaret. Porque el reino de los cielos comenzó con la segunda parábola, que habla el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. No tenía por qué pedirle permiso a nadie. Oído. En la primera parábola, el sembrador fue el Señor. Él fue el que salió a sembrar la buena semilla para el reino. No había quien. No había quien. La semilla era la palabra. En aquel entonces la semilla todavía no había crecido. Oído. Para ser cultivada para la formación del reino del Evangelio de Cristo, el resucitado. Decía él en su predicación, en Mateo 4, versículo 17, observa. Dice, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús de Nazaret a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todavía no había llegado. Todavía no estaba establecido. ¿Aló? Solamente se había ¿qué? Cercado. Se había acercado el reino y él estaba difundiéndolo. Dice, me quedan 7 textos bíblicos y te los voy a describir como que fueras mi chinito. Entonces el sembrador era el Señor. Mateo 13:37 dice:
Respondiendo él les dijo, 2 puntos. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Era él. Ya no está él, pero está Jesucristo. ¿Y Jesucristo en dónde está? En ti y en mí. Si es que tú estás en la gracia. Si tú no estás en la gracia, tú no estás en Jesucristo. Perdóname, porque nosotros vivimos por fe y creemos y hemos crecido porque desarrollamos la palabra por fe. Oído. Cuando se es hijo, cuando uno se preocupa es cuando uno conoce su carrera como hijo y heredero. Y como hijo tiene que obedecer, desarrollar, vivir, preocuparse para poder sembrar lo que él sembró, que fue la palabra. ¿Qué te he dicho yo? Que te preocupes como hijo espiritual. Porque si tú estás dentro de un reino espiritual, lo tuyo tiene que ser espiritual, no natural. No una mezcla. ¿Aló? Abba, Padre. No una mezcla. Porque lo que se busca ahora con el Evangelio de la Gracia es que la palabra llegue a donde está la perla o las perlas que él necesita ver dentro de este Evangelio, para que ellas puedan brillar en el reino de Cristo. De pronto te parece muy que yo soy petulante, que estoy hablando, no, estoy diciendo lo que él hizo y estableció. Le está hablando a una gente judía y le está diciendo bien claro. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Si tú eres hijo, ¿qué tú tienes que sembrar? No te peines así, no te pongas la corbata así, no uses así, no hables así, no camines así, eso no sirve. Lo que se requiere es que tú le des lo que el mundo natural no le ha podido dar a la gente, que es la comida espiritual. La palabra que salió de la boca del Creador. Mateo capítulo 13, versículo 4. Mientras sembraba, parte cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Oído. Parte cayó junto al camino. Se refiere a un lugar o a una tierra que ha sido endurecida por el tráfico de la gente, por las influencias
Observa, en el versículo 19 de Mateo, dice 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que le fue sembrado en su mente. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo es el sistema, los satélites que el aparecido dejó, influenció y estableció para fortalecer su reino en el mundo entero. Hombre, por eso es que el apóstol Pablo le aconsejaba al pueblo que él estaba edificando en ese entonces para meterlos dentro del reino de la gracia, que no prestaran, que no se dejaran engañar, que llegaban personas muy elocuentes, con un hablar fino, pero traían veneno y era una mezcla para tratar de desubicar, de quitarle la esencia a la palabra para establecer el conocimiento tradicional de ellos, para arruinarles la vida espiritual. Ese es el objetivo. Era y es. Es. Oído. Así que era difícil que la semilla penetrara en ese terreno o en esa persona que estaba junto al camino. Esto representa el corazón, mente, que ha sido ¿qué? Endurecido por el tráfico mundano o humano y que no puede abrirse para entender o para comprender la palabra del reino de la gracia. Eso es lo que él dice en el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación eterna, el evangelio de la prosperidad espiritual, el evangelio del carácter, de la formación, de dejar de ser morrongongo. Oído. Oído. Y no la entiende, llega el persuasivo, satélite del aparecido, que tiene cara de evangélico o que tiene cara de cristiano, pero es evangélico en su fondo, en su interior. Y le arrebata, le dice que va, muchacho, lo que te están metiendo es los dedos a los ojos. ¿Ah? Tú naciste en este evangelio. Tú tienes que seguir igual, peleando con él. Ese es el mismo diablo que se levantó. Oye, muchacho. Lo mismo, la misma trayectoria, persecución, difamación, calumnia que le hicieron al mismo Jesús de Nazaret en la tierra. Las aves representan precisamente a los satélites del maligno o al sistema religioso en general, que no quiere que tú crezcas espiritualmente. Y dentro de la iglesia hay gente disfrazada que te dice, ojo, no escuches, céntrate a escucharnos a nosotros. Pero yo digo, base al poder del Espíritu. Abba, Padre. Que dentro de poco nos vemos. Si tú le perteneces a este reino o le perteneces al reino del hipócrita o falso ese que te persuade, que no te deja avanzar, que un día te da una cosa, otro día te da otra,
Un día te habla de ropa, otro día te dice que tienes que cambiarte los zapatos. Cuando te habla de los zapatos dice arréglese el pelo porque esa peluca no se le ve. Y cuando te habla de la peluca le dice compré unas gafas que pueda ver. Te hace un revoltijo, pero nunca te lleva a que tú brilles como hijo y que tengas la capacidad de hablar con tu Creador que está en ti. Tú no tienes nada que pedirle a Él. Él todo lo estableció. No te digo que este domingo, para que estés pendiente de la iglesia que Él quiere ver aquí en la tierra, es para el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Si no me han transformado el cuerpo, porque si me transforman el cuerpo, mi hermano, estoy por allá, ¡Eva! Sirviéndole a Él en el Brasil. Mateo 13:5 dice: Abba, Padre. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía la profundidad de la tierra. Los pedregales que no tienen mucha tierra representan el corazón, que recibe de modo superficial la palabra del reino. Oído, escuche y retenga. Hay gente que te habla de gracia superficialmente, pero ellos no la viven. Ellos no la viven. Voy a llamar o comunicarle, enviar un mensaje a la hermana María y al hermano Bobby, que son los que me han visto crecer espiritualmente a mí. Para que le digan a la pastora Betty que si ella me permite, sacar varias copias, por ahí unas de 100, 200 copias de esto. Ministros competentes de un nuevo pacto, vino nuevo, en odres nuevo, que es del pastor Vittorio García Barbón. ¿Con qué fin? Con el fin de darle, sembrarle a la gente seria, honesta, que está dentro del Evangelio de Cristo. ¿Cómo desarrollar? Te da la manera o te insta a prepararte bien para que tú sepas qué es un pastorado. Para que tú sepas qué es un apostolado. Para que tú sepas qué es ser evangelista. Para que tú sepas qué es ser un maestro en el reino de la gracia.
para que tú conozcas y disciernas y entiendas y comprendas lo que ves exteriormente y lo que conozcas interiormente. Uno no anda por el lujo, por la cantidad de dinero y todo eso. No es malo tenerlo. Pero a mí me enseñaron a ver la intención interna de cada persona antes de ver toda su comodidad. De ver su elocuencia, de ver sus títulos, de ver sus tareas naturales, de ver todo lo que le ha traído y lo ha influenciado y ha influenciado a muchos. Porque en el reino se tiene que llevar a cabo lo que dijo Jesús de Nazaret. Hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Él ya no está allá, Él está en su eternidad. Todo lo estableció. Por eso es ese trajín de traerte una serie de temas que te lleven a un crecimiento genuino para que tú puedas hablar espiritualmente, primero que vivas de acuerdo a lo establecido por Él. La tierra representa el corazón que no recibe o que recibe de modo superficial la palabra del reino. Y no deja que la palabra o la semilla penetre para conocer y discernir los pensamientos del corazón. Es lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y discierna los pensamientos del corazón, que llegue hasta los tuétanos. Wow. Porque dentro del ser humano, por eso te dije yo, cuando Dios mandó a buscar a David, le dijo no me acuerdo el nombre ahorita del nombre de quien, del profeta que envió para que fuera a la casa del padre de David y le mostrara. Y le mostró todos los hermanos. Y David no estaba ahí. Y Dios le decía, cuando vio uno alto, fuerte, rubio, con ojos verdes y bien parecer, le dijo, Padre, este va a ser. ¿Qué le dijo el Señor? No mires a su parecer. Y vino el otro. Y no vio más y dijo, usted tiene que ser. Le dijo, no, tampoco es ese, falta uno. Y era un peladito. Que había sido predestinado con una tarea específica para llevar a cabo en la tierra. Porque en él estaba postrada la simiente. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Dice, oído, que en la profundidad del corazón del ser humano hay cosas ocultas, deseos y anhelos personales egoístas, y viven dentro de una autocompasión que impide que la palabra se arraigue en lo profundo del corazón, que es la mente del ser humano.
Esto no es cuestión de decirle a algunas personas inocentes si no tienen conocimiento y toman la alternativa ellos mismos por la capacitación y por el crecimiento y por la solidez y por la actividad que cada día hacen en sus propias vidas a través de la palabra, que salgan ellos voluntariamente a sembrar la palabra. Pero esto no es un negocio. La gracia no es un comercio. En la gracia yo no puedo preparar 15, 20 personas para que salgan a traer gente, a llenarme de gente. Prefiero seguir haciéndolo como lo estoy haciendo para que esta semilla que siembro a través de estos medios caiga en las perlas que verdaderamente necesitamos que lleguen para componer el poderoso templo de Dios en la tierra. Gente perfeccionada. Gente metida en el fuego. Purificados. Lavados en el agua pura de su palabra. Para presentarlos a Dios aprobados. Esa es mi tarea. Como ministro competente de un nuevo pacto, yo no te puedo hablar un lenguaje natural si es que tú eres espiritual. Si tú no eres espiritual, muchacho, tienes que buscarte otro lugar. Pero aquí yo no estoy con cuentos de hadas, que cómo te peinas, que mira que el copete se te está cayendo, que mira que la corbata no te compagina con el saco, que mira que los zapatos combinados, eso es para el tiempo que fueron parranderos, que eso es para que bailen salsa en Puerto Rico, que tal cosa. Oye, eso nanay, que sale de mi boca. Lo que sale de mi boca es esto, la semilla, que la envío con autoridad para que caiga en buena superficie y produzca el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Amén. Lástima que el tiempo se haya acabado, pero el domingo te completaré los versículos de Mateo 13. Quedamos en el versículo 5. El domingo tocaremos el 6, el 7, el 8, pero con un buen desarrollo, para que esto te quede plasmado si tú eres buena tierra o mala tierra. Los amo mucho y los declaro fuertes, robustos,